Bienvenidos a la serie Hacer Familia, tu hijo desde la concepción hasta los 6 años de edad. Durante el programa, primero hablaremos con los expertos del tema que nos ocupa y luego ofreceremos un plan de acción que es el instrumento que se utiliza en las escuelas de familia por los padres para ayudar a sus hijos y poner en práctica lo que queremos enseñarles. Por último, ofreceremos también la posibilidad de leer un libro. Les daremos el título y el tema para si quieren profundizar o redondear más el tema que vamos a estar hablando. El tema de hoy es valores cristianos, creatividad y sociabilidad. Dios es creador y nosotros tenemos la misión de cooperar en esa creación que no termina hasta el día del juicio final. Por lo tanto, tenemos que ser creadores según nuestras posibilidades y nuestros hijos necesitan ser ayudados en este campo. ¿Pero cómo? Eso lo veremos y trataremos en este capítulo. También somos seres sociables. Nadie se va al cielo solo, pero tampoco al infierno. Me resulta muy interesante cuando algunas personas bien intencionadas hablan de yo sí creo en Dios, soy católico, pero no creo, o creo en Dios, pero no creo en las religiones o en las religiones organizadas. El hombre, la mujer son seres sociables. ¿Se imagina un jugador de fútbol que te dijera, sí, yo creo en el fútbol, yo juego al fútbol, pero no creo ni en los equipos ni en los estadios? Es un poco que se contradice. La Iglesia no fue creada por Jesús porque Jesús o Dios la necesitaron. La Iglesia fue creada por Jesús porque nosotros la necesitábamos para salvarnos. El enemigo del hombre, el demonio, sabe que para poder manipular al ser humano, lo que tiene es que destruir aquello que lo protege. Cada vez que el ser humano dice que no cree en la Iglesia, se está desprotegiendo y está favoreciendo la intención del demonio. Se destruye la Iglesia, es lo único que es capaz de enfrentarse a estos ataques sin miedo a las consecuencias. Sin más, pasemos al coloquio. Bienvenidos nuevamente. Pasamos a presentarles nuestros ponentes. Primero, a Cristina Olivieri, casada, madre de 2 hijos, contadora pública, directora del IE en Argentina y máster en educación por el IE. Bienvenida. Encantada de estar aquí. Toni Vera, casada, madre de 5 hijos, arquitecta, directora del Family Education Institute en Estados Unidos, radicado en Houston, máster en educación por el IE. Bienvenida. Gracias. José Vera, casado con Toni, padre de 5 hijos, ingeniero industrial, presidente del Family Education Institute aquí en los Estados Unidos y máster en educación y un MBA por el IPADE. Bienvenido. Gracias. Bueno, empezamos con la primera pregunta para José, para ti. Se dice que el hombre es un ser social. ¿Qué significa? Nuestras habilidades y nuestras cualidades naturales son un regalo de Dios, pero son un regalo de Dios para los demás, para que nosotros los entreguemos a los demás y los compartamos con los demás. Un músico, un pianista, un inventor, todas esas habilidades que tiene, Dios se las dio para los demás, para nosotros, y es por eso que gozamos un concierto, etc. Por otro lado, nuestras limitaciones y nuestros defectos son un regalo de Dios, pero para nosotros, para que crezcamos en las virtudes, para que podamos esos defectos y esas deficiencias, hacerlas crecer y convertirlas en unos regalos para Dios. Unos regalos para los demás, unos regalos de Dios para los demás. Juan Pablo II nos decía que nosotros estamos llamados, como seres humanos, a estar no solamente con otro y junto a otro, sino también estar para otro, para servir y para amar. ¿Sí? Entonces, un punto muy importante es cómo podemos hacer esto. Unas recomendaciones muy rápidas serían educar a nuestros hijos en la generosidad, en compartir las cosas desde chiquitos, educar a los niños en compartir esas habilidades que tienen, pero sobre todo en humildad, que siempre estén conscientes de que esos regalos, esas habilidades que tienen, vienen de Dios y son para los demás. Muy bien. Cristina,
¿Cómo se educa la sociabilidad en la primera infancia? José María, recién José nos ha comentado prácticamente que la sociabilidad es una necesidad humana, viene en el manual de funcionamiento cuando Dios nos creó, y justamente en la primera infancia se educa como casi todo, a través del juego. Porque justamente a través del juego es que uno puede enseñar a sus hijos a compartir, a dar amor, a controlar sus emociones y obviamente estas cualidades hacen a la persona atractiva para que el día de mañana sea un buen amigo y sepa generar, tenga talento social, sepa generar vínculos de calidad con sus semejantes. Ahora, quisiera darles a los papás que nos escuchan unos medios muy concretos para esta época, como son esos juegos que a lo mejor los niños realizan espontáneamente y ahora los podemos mirar de otra manera, ya que sabemos que eso van a incidir en su futura sociabilidad y también en la creatividad, que es el otro valor que estamos tratando en este programa. Y son esos juegos cuando, por ejemplo, imitan a los alumnos, a los adultos, cuando se disfrazan dramatizando la vida real. Eso les estimula la imaginación, les agrega lenguaje. Otros juegos son todas las actividades físicas que serán la base después de sus intereses y habilidades deportivas. Sabemos que los deportes son una verdadera escuela de virtudes, lo que es lealtad, lo que es tenacidad, lo que es compañerismo, fundamentales en estos valores que hoy estamos tratando. Y por último, los juegos con reglas sirven muchísimo para la sociabilidad, porque primero nos permite conocer a nuestros hijos y ayudarles a tolerar la frustración cuando ganan, cuando pierden, también procesar bien el ganar, ser, como decía antes José, ser generoso, ceder, todas las habilidades sociales y todos los modales de urbanidad que se aprenden a través del juego son los que después le van a permitir desenvolverse eficazmente en la sociedad. No, y como estamos hablando de niños desde la concepción hasta los 6 años, esa es la primera infancia. Claro, estamos hablando del ejemplo. El ejemplo. De todo eso que estamos hablando, cómo se transmite a través del ejemplo de los padres. Los padres, la sociabilidad de los padres, la imaginación de los padres, la creatividad de los padres. Claro, los padres, respecto a la creatividad y la imaginación, me parece, José María, tienen que crear un ambiente propicio, siendo ellos también dentro de lo que quepa imaginativos y creativos, pero más que nada creando un ambiente donde el niño pueda crecer libre, sin temor a ser juzgado, ayudándoles a aceptar esa crítica constructiva. Y pudiéndose equivocar. A eso me refiero, el ambiente de confianza. Correcto. Algo tan fundamental en todo lo que es la educación. Muy bien. Tony, ¿por qué es importante desarrollar la creatividad y la sociabilidad en nuestros hijos? Para encontrar los medios para socializar mejor, para poder poner los talentos que Dios nos ha dado al servicio de los demás, de una manera única e irrepetible, porque en un modo todos somos iguales, tenemos una misma naturaleza humana, tenemos un mismo origen y un mismo fin, pero por otro lado todos somos diferentes, porque Dios es infinitamente creativo y ahí se da gusto, ¿verdad? Tengo aquí una cita del Catecismo, dice: estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba del otro aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesitan. Como dijo Pepo, las virtudes de los demás, de mi marido, de mis hijos, son un regalo que Dios me ha dado a mí. Las virtudes que yo tengo son un regalo que Dios les da a ellos. Entonces, todos tenemos la obligación de desarrollar estas virtudes porque es una manera en la que nuestro Señor se manifiesta. Tengo una anécdota de una mamá PEF. Y ella... PEF, ¿qué es? El Programa de Educación Familiar, sí. Y ella tenía en su cuarto, en el closet, una cajonera con muchos cajoncitos y llenos de papeles, brillantina, tijeras, lápices, etc.
y estaban al alcance de los niños, pero siempre había que pedir permiso para ir a sacar algo de ahí, claro. Lo cual lo hacía más interesante, ¿verdad? Y cada vez que había un cumpleaños o una fiesta familiar, era motivo para ir y hacer alguna tarjetita, alguna figurita de origami. Y claro, la mamá con eso lo que quería era enseñarle a los hijos a que con su creatividad mostraran su afecto. En una ocasión ella nos contaba que los invitaron a todos a una fiesta de disfraces y externó su preocupación por conseguirle disfraz a todos. Al ratito llega el mayor, de 6 años, con sus 2 hermanos chiquitos, disfrazados de Robin Hood todos, con el disfraz hecho de puras hojas de papel, su gorro de triangulito, sus flechas, su saco, su bolsa, su cinturón. Y le dice, mami, ya no nos tienes que comprar disfraz. Eso, de alguna manera, también muestra una conciencia del niño de que tiene que cooperar, sí. Que no todo es corre y vete a la tienda a comprarlo, sino que puede ayudar en la casa y participa en esa creación, ¿no? De hecho, Dios nos ha creado para cooperar con Él en la creación. La creatividad es muy importante dentro de la relación social que tenemos con los demás, ¿no? José, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos pequeños a vivir en la tierra y ser ciudadanos del cielo? Bueno, primero que nada, tenemos que ayudarlos a conocer, amar y servir a Dios. Finalmente, Él nos creó y para allá vamos dirigidos hacia el cielo y vamos hacia Dios. Por otro lado, tenemos que ayudarlos a crecer en virtudes y que crezcan sus habilidades en un ambiente de tranquilidad, de paz, con el ejemplo de los papás, ¿sí? Sobre todo, tenemos que enseñarlos a amar a Dios y amar a los demás, con lo que decíamos hace rato con respecto a las habilidades que son para los demás. Quisiera leerte unas frasecitas que me encontré en la investigación. La primera son varias. La primera es de una película que dice, las únicas cosas que te llevas de esta vida son las que has dado. Eso es muy cierto, porque finalmente sabemos que no nos llevamos las riquezas, no nos llevamos muchas cosas, nos llevamos solamente lo que hemos dado, ¿sí? Por otro lado, este es un poema que escribió mi abuelita a sus 90 y tantos años y se lo escribió a mi abuelito, que acaba de fallecer hace unos meses. Y dice, me sobraron besos, ternuras y abrazos, que no le di al amor que se fue y que ahora me causa dolor. Antes yo no sabía que el amor que no se da duele. Y por último, una frasecita del maestro Benedicto XVI. Quien deja entrar a Cristo no pierde nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Muy importante hacernos amigos de Cristo, dejarlo estar en nuestra vida. Muy bien. Cristina, ¿qué actitudes de los padres son fundamentales para jugar con los hijos? Con los hijos. Primero quisiera decir algo. Creo que aprovechar esta oportunidad de decirles a los papás de niños pequeños que el tiempo mejor invertido en esta etapa es el que dedican a jugar con sus hijos. Me gusta repetir que el primer y más importante juguete para un niño pequeño son su mamá y su papá. Entonces, ¿cuál es la actitud del adulto en el juego con el niño? Creo que lo fundamental es sentirse parte del juego, ponerse a su altura, dejar que se expresen con libertad, evitar a veces esos conflictos de poder, elogiar cualquier signo de creatividad en el niño y por último hasta prestarles atención cuando están jugando solos y en silencio, porque eso le refuerza al niño el interés de sus padres en ese momento de distracción. Creo, y me acuerdo me viene a la cabeza en este momento una anécdota de un compañero mío de trabajo, hoy es papá de una familia numerosa, que me decía, no sabes, Cristina, el tiempo que perdí ayer con los chicos. Y que le digo, ¿qué hacía Jorge? Jugué con ellos. No es tiempo perdido, es inversión. Por eso creo que no solamente conocerlos, como dije antes, para después ayudarlos en lo que necesitan, pero esos buenos recuerdos van construyendo una personalidad muy sólida.
No, de hecho dicen que cada minuto, cada hora que dediques a los niños pequeños, a tus hijos cuando son pequeños, son horas que no tendrás que dedicar cuando sean adolescentes. Exactamente. Porque al final tú creas esos vínculos, esos puentes con tus hijos a esas edades. La confianza que necesitas para después estar cerca de un adolescente no se improvisa en la adolescencia, se va generando en esta etapa. Y al final son consecuencias de ello. Muy bien. La sociedad, Tony, tiene una enorme influencia en el desarrollo, sobre todo en los niños pequeños. ¿Cómo podemos controlar esa influencia cuando no es positiva? Bueno, siempre tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, ¿verdad? Y cuando son pequeños, pues tenemos la ventaja de que nosotros tenemos el control. La vida de los niños generalmente se desarrolla en dos ámbitos, o en la escuela o en el hogar. Por lo tanto, es muy importante elegir un buen centro educativo para nuestros hijos, ¿verdad? En el que se hace una prolongación de la educación que nosotros les estamos dando en casa. Una educación integral que cuide el desarrollo físico, el desarrollo intelectual y el desarrollo de la voluntad. Una educación personalizada y una educación basada también, por supuesto, en el humanismo cristiano. Pero no solamente eso, también es muy importante apoyar a ese centro educativo, es decir, ofrecernos a ayudar, a ser voluntarios. Es algo que deberíamos aprender muchas veces de las culturas anglosajonas. El latino, al menos en España, te tiendes mucho a, bueno, tú dejas al niño en el colegio y ya está. Claro. O sea, ya se encargarán ellos de hacer. No. Tenemos que estar involucrados, estar en el colegio, enterarnos, formar parte del APA, las asociaciones de padres que existen, un poco para ver lo que hacen y para influir en la medida que se pueda de manera positiva en lo que hace el colegio, ¿no? Claro, claro, sí. Y por otro lado también estar pendiente y preguntar al maestro de vez en cuando si mi hijo es respetuoso con los maestros, si mi hijo es respetuoso con sus compañeros, sabe ser buen amigo, es servicial. También le podemos preguntar o le podemos sugerir algún plan de acción para ayudar a los alumnos a que unos a otros se presten un servicio, ya sea que borren el pizarrón, que repartan lápices, que acompañen al niño que se siente mal a la enfermería, etcétera, ¿verdad? Por otro lado, también estar pendiente de las materias que se dan y cuál es el contenido de las materias. Y también, pues, claro, muy importante, no me quería olvidar, ver quién es su maestro, cómo piensa, cómo viste, porque a final de cuentas, pues nuestros hijos pasan pues al menos 7 horas todos los días frente a él, y él es el modelo educativo, o ella es el modelo educativo para nuestra hija. O el colegio no es una guardería, el colegio es un instrumento que las familias pueden utilizar para ayudar a sus hijos. No son los que educan a sus hijos, no son los que forman, es un complemento de la central, y la central pasa a ser la familia. Muy bien. José, el ambiente ideal para la educación de los niños es una familia donde estén presentes mamá y papá. ¿Qué podemos hacer cuando por circunstancias uno de ellos falta? No muerte, sino más bien por temas otros. Sí. Fíjate que en un estudio que se hizo precisamente sobre delincuencia juvenil, 17, 18, 20 años, se vio que las familias donde el padre faltaba, el índice de delincuencia juvenil era altísimo. En cambio, las familias que tenían papá y mamá, el índice de delincuencia juvenil era muy bajo. Entonces, lo que se vio es, bueno, ¿qué sucede en algunos casos especiales? Por ejemplo, cuando el papá tiene un trabajo que, por sus circunstancias, tiene que viajar mucho. En ese caso, con creatividad de parte de la mamá y del papá, y aprovechando la tecnología, el papá se mantiene en contacto con los niños, entonces mantiene su presencia, pero la mamá hace que la presencia del papá siga estando ahí. Por ejemplo, conozco el caso de un amigo que me platicó, que decía que viajaba mucho, hacía un tiempo, y entonces viajaba por todo el mundo, y lo que hacía la mamá es que cuando el papá salía de viaje sacaba un mapa del mundo, y entonces
les ubicaba a los niños, ahorita papá está aquí. Perfecto. Entonces, investigaban del lugar en el que estaba, entonces, de qué se trataba, qué estaba haciendo papá, pedían todos los días por su papá, por el lugar en el que estaba, por el que hiciera mucho bien en la ciudad en donde estaba, en el país donde estaba. Entonces, se mantenía el contacto. Ahora, por otro lado, dijiste, no cuando ha fallecido, es que bueno, inclusive, si el papá falleció, también sucede una cosa muy, muy especial. Los investigadores se dieron cuenta que en esos casos, la familia se comportaba como si el papá estuviera presente, como si estuvieran papá y mamá, no como los otros que el papá estaba ausente. El papá que había fallecido seguía permanente ahí. La mamá lo mantenía vivo, diciendo, por ejemplo, ¿qué hubiera dicho tu papá? O ¿qué hubiera pensado tu papá sobre este asunto o sobre este otro asunto? Entonces, en realidad, el papá estaba presente y es una familia que tiene papá y mamá, y los niños crecen con una figura paterna, aunque no lo están viendo físicamente. La misma situación que sucede en el caso de Dios. Dios está presente. A lo mejor no lo vemos, pero Dios está presente y nos puede ver. Y nosotros como padres tenemos, igual que tú puedes ayudar a la ausencia de uno de los padres a tenerlo presente con los hijos, tú puedes ayudar también y motivar y poner las circunstancias para que los hijos tengan presencia, la presencia real, que es que está ahí, y quien no la quiere ver es porque no quiere, es la presencia de Dios y todo lo que tenemos relacionado con ellos, todo lo que le debemos, las gracias, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Tony, ¿qué podemos hacer para sentar las bases para que nuestros hijos sepan elegir buenos amigos? Más que elegir, primero habrá que ser buenos amigos y fomentar aquellas virtudes que los van a llevar a ello. Por ejemplo, la humildad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la lealtad, la generosidad. Y explicarles claramente, aunque sean muy pequeñitos, la diferencia entre un amigo, un compañero y un cómplice. Porque el amigo es aquel que te ayuda a ser mejor persona. El compañero es aquel con el que compartes alguna actividad o el salón de clase. Y el cómplice es aquel con el que te reúnes a hacer cosas malas, ¿verdad? No, es la consideración de tú atraes a la gente según te comportas, según te vistes, según haces cosas. Tú quieres atraer a la gente correcta, vístete como la gente correcta que te gustaría atraer. No esperes comportarte como un mal amigo y esperar que los demás sean buen amigo contigo, ¿no? Tengo una anécdota de una amiga que en el colegio tenían un festival y entonces estaban eligiendo a la niña que iba a ser la representante, la actriz principal, la sirenita, ¿no? Y entre ellas pues había varias amiguitas. Y un día que estábamos platicando, ella y yo, pues se acerca justo la niña llorando y le dice, mamá, mamá, escogieron a mi amiga fulanita. Y entonces la mamá se puso a su nivel de la niña, se arrodilló y le dijo con una sonrisa, y la felicitaste, mi reina. O sea, hay que enseñar a hacer a los hijos buenos amigos y hay que procurar aquella amistad de ese mejor amigo, ¿verdad? Esa amistad con Dios, hay que ser amigos de Dios. Muy bien, fenomenal. Cristina, te voy a pedir que me contestes por qué son inseparables el juego y la creatividad en corto tiempo. Cortito. Para ya poder pasar a explicarle a nuestros televidentes el tema del plan de acción. Perfecto. Justamente a través del juego es donde el niño desarrolla sus sentidos, donde desarrolla su capacidad de concentración, desarrolla su memoria, su habilidad manual y justamente los movimientos coordinados. Y justamente a través del juego los podemos introducir en ese maravilloso mundo del arte, o sea, la música, la plástica. Así que tanto la sociabilidad como la creatividad se introducen en la vida de un ser humano a través del juego en los primeros años. Muy bien. ¿Nos puedes contar un plan de acción para compartir con nuestros televidentes? Mira, José María, más que contar, lo voy a leer porque quiero respetar las palabras de la familia que lo redactó. Pero simplemente quería decir, en nuestras escuelas sabemos que la herramienta básica, que además es la que nos permite educar y permite que nuestros hijos sean mejores personas a través de la adquisición de hábitos y después de virtudes, cuando tienen el uso de razón, los planes de acción tienen una estructura que responden básicamente a 3 preguntas. Los papás se dicen, bueno, ¿qué quiero hacer? Es el objetivo. ¿Por qué? Se preguntan después, ¿por qué vale la pena realizar esto?
Y esa es la motivación, es decir, un motivo poderoso que me permita mantener el plan de acción en el tiempo. Y al final, la otra pregunta es, ¿cómo lo voy a realizar? ¿Qué es lo más importante? ¿Con qué medios? Entonces, paso a leer el plan de acción que se llama Jugar con papá. La situación: Paula y Joaquín se casaron hace 8 años. La familia fue creciendo y hoy ya tienen 4 hijos: Alejandro de 7, Lucía de 5, Javier de 3 y Pablo de 1. Paula recibe todos los meses una revista sobre temas de educación familiar. En el último ejemplar leyó un artículo que le llamó la atención porque enfocaba el juego con los hijos como una actividad que ayuda a los padres a aliviar tensiones y a relajarse. Luego de comentarlo con Joaquín, se ponen de acuerdo para realizar un plan de acción, convencidos de la importancia de jugar un rato todos los días con sus hijos. Papá lo tomó tan en serio que lo primero que hizo fue anotarlo en su agenda. De ahí en más, ese tiempo compartido pasaría a ser una prioridad. El objetivo: jugar con los hijos y dedicarles un tiempo todos los días, un tiempo de calidad, ¿no? Entonces, los medios. Para destinarles este tiempo especial para jugar, revisaron los juegos que tenían en casa, hicieron una lista de posibilidades. También depende del tiempo, ¿no? De cómo era el tiempo. Armar rompecabezas, jugar al ajedrez y al dominó, ir a la plaza, leer libros, jugar con masa hecha por ellos, limpiar el patio, jugar con los trenes, andar en bicicleta, aprender a patinar, dibujar y pintar, cantar canciones, bailar. La motivación. Al regresar del trabajo, papá propondrá una actividad para realizar entre todos, pero tendrá muy en cuenta la creatividad y las sugerencias de los chicos. Joaquín se los planteó el domingo por la mañana mientras comían un helado y alegría general. La historia. A pesar del cansancio natural de Joaquín, procuró respetar el compromiso asumido con sus hijos y casi todos los días les pudo dedicar ese tiempo especial que había agendado, aunque no siempre con la suficiente paciencia. El resultado: el gran beneficio para Joaquín, el papá, fue aprender que jugar con sus hijos podía ser una terapia antiestrés, ya que lograba olvidarse de todos los problemas de la oficina. Casi fue mejor para el padre que para el hijo. Muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que todos disfrutaron. Muchísimas gracias. Bueno, ya hemos terminado. Antes de irnos, les vamos a recomendar un libro que es Educar el carácter, para los hijos adolescentes, para los hijos pequeños, para la preparación. Es de la colección Hacer Familia. Y por último, recordarles que amemos a nuestra Iglesia y conozcamos nuestra fe para vivirla, defenderla y hacer apostolado, principalmente con nuestros hijos. En nuestro próximo capítulo vamos a tratar el tema de valores cristianos, afectividad y autoestima. Muchas gracias y hasta pronto.